es la India. Vamos a analizar la escena de este sector. Lo hacemos con la ayuda de Juan Carlos Higueras, profesor de AE Business School. Juan Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo ves el actual contexto, esas previsiones de demanda? Además, en unos minutos vamos a conocer también inventarios en Estados Unidos del sector. Estamos muy pendientes, ¿no?, de un sector que es clave porque nos da un poco, bueno, pues ese pulso, ¿no?, de cómo está la economía, de esa recuperación del comercio global y bueno, pues de ciertos sectores tractores y relacionados con el mismo. ¿Cuál sería la foto del sector del petróleo y del mercado de petróleo en este momento? Bueno, pues lo primero que me gustaría decir es que hace pues un año exactamente teníamos una situación bastante terrible con el petróleo. Es decir, es que teníamos el petróleo en valores negativos. El barril de Texas estaba a menos $35. Es que es importante destacar eso para hablar de cómo estamos ahora, ¿no? Pues claro, ahora lo que estamos viendo es la consecuencia de que hay ya un proceso de recuperación en marcha, de que algunas economías importantes y gran demandantes de petróleo, como es el caso de Estados Unidos y China, y Europa y que va, pues ya empiezan a recuperar ciertos niveles de actividad. A lo largo de estos últimos 2 o 3 meses lo que también hemos visto es que ha habido altibajos en los precios del crudo porque no queda muy claro, todavía hay ciertas incertidumbres acerca de si va a haber esa cuarta ola o no la va a haber, como lo que está pasando en la India ahora mismo, ¿no? Pero en general el pronóstico es bastante bueno y de hecho pues la Agencia Internacional de la Energía ha revisado al alza sus perspectivas, al igual que lo ha hecho la OPEP, ¿no?, que había hecho fuertes recortes el año pasado pues para hacer frente a la caída brutal del precio del petróleo. Has mencionado la India y era uno de los temas que yo quería tocar contigo, Juan Carlos, porque bueno, ante el fuerte aumento de casos de coronavirus que está habiendo en el país, es una situación muy grave en términos de sanidad y en términos humanitarios y por supuesto también económicos. Habrá temor, se está esperando a ver un poco cómo evoluciona la pandemia. ¿Qué supone la India para el sector del petróleo, para que podamos entenderlo, y qué es lo que se está vigilando en este caso? Bueno, lo que se está vigilando es si efectivamente la situación en la India en términos sanitarios va a más o a menos, y eso conlleva restricciones mucho más fuertes. Lo que pasa es que la India es uno de los demandantes de petróleo más importantes del mundo. Es decir, no es un país pequeño, es decir, hay fuerte demanda de petróleo y eso pues puede afectar a la evolución de los precios, ¿no? Pero en cualquier caso, la OPEP Plus, que ya ha tomado decisión de efectivamente ir aumentando paulatinamente, o sea, soltando paulatinamente más producción, porque imagino que lo que va a ir haciendo es en función de cómo vaya evolucionando, no solo la India, también Europa, ¿eh? En Europa también hay incertidumbres acerca de la evolución de la actividad económica, pues ir ajustando la oferta y la demanda. En Estados Unidos, en China, ¿no?, que son otros de los dos países que tenemos muy en cuenta cuando hablamos del sector de la energía y cuando hablamos de petróleo, ¿en qué punto dirías que estamos? ¿Cómo está esa demanda? ¿Cómo está esa extracción? Pues en el caso de China ya hace unos meses que empezó a crecer significativamente la demanda. En el caso de Estados Unidos, probablemente este mes y a partir de este mes y los próximos, con la posibilidad de que tienen ya los norteamericanos de poder viajar dentro de los estados, y los americanos son de viajar mucho, y la recuperación económica, junto con los paquetes de estímulo que se están poniendo en marcha, pues es de prever que los niveles de demanda de petróleo vuelvan a su nivel. Y de hecho los fabricantes, los productores de esquisto, de petróleo de esquisto, de fracking, pues están bastante animados, ¿no? ¿Qué expectativas podríamos tener para próximos encuentros de la OPEP? ¿Cómo está ahora la situación entre los miembros del cártel y los aliados? Porque bueno, siempre vemos esos tira y aflojas, ¿no? Siempre es, a los que somos un poquito frikis, ¿no?, de estos temas, nos gusta ver un poco esas negociaciones, qué dice Arabia Saudí, qué dice Rusia, qué pasa con el esquisto en Estados Unidos, como bien mencionabas. Ha habido en algunos momentos puntuales, hace unos años, ahora también por la pandemia, y que ponerse de acuerdo, por así decirlo, ¿no?, ante el contexto de mercado, pero bueno, siempre están bueno, pues esas tensiones, lo que a uno le sale mejor no le sale también Claro. a otro de los actores. ¿En qué punto están esas relaciones entre los productores de petróleo? Bueno, en la medida que lo que se trata es de ampliar la producción, pues en general las tensiones se van disminuyendo.
El problema realmente es cuando hay que hacer recortes en la producción, porque no todos tienen la capacidad de hacer los recortes que se necesitan, porque no todos tienen los mismos costes de producción, hay diferencias muy significativas dentro de los miembros de la OPEP Plus, y porque además es que hay algunos países que viven básicamente su economía en gran medida depende del petróleo, con lo cual hacer un recorte pues siempre es malo, ¿no? Pero claro, lo que sí que están todos de acuerdo es que no quieren ver de nuevo el petróleo a los precios a los que lo hemos visto el año pasado, ¿no? Y por encima de los $60, hoy estábamos como a unos 66, 67 dólares el barril de Brent, pues a partir de ahí pues yo creo que en principio no va a haber demasiados problemas en que se pongan de acuerdo. Y de hecho lo que pretenden hacer es aumentar entre 1,5 y 2 millones de barriles desde mayo hasta julio la producción, para ir cumpliendo, ¿no?, los pronósticos de que la demanda este año va a ser de como 96,5 millones de barriles diarios. Todavía algo lejana a la que había en el 2019, que estamos hablando de 100 millones de barriles. Probablemente no se alcance hasta el año que viene. Bueno, sí, efectivamente ahora mismo tenemos esos precios del Brent en 66,85 dólares el barril, más o menos ese nivel que nos decías, un poquito más bajo como siempre el West Texas americano, cercano ya a los 64. ¿Por dónde crees tú que se va a mantener el precio? Teniendo en cuenta, bueno, pues un poquito todo lo que hemos hablado, es verdad que ha sido un precio que lo hemos visto volátil, ¿no?, en estos últimos meses, en esta primera parte del año, bueno, pues muy a la expectativa, ¿no?, de esas incertidumbres económicas, de qué pasa con las campañas de vacunación, con la reactivación de la economía y del comercio y, por supuesto, de la pandemia, ¿no? En términos sanitarios, más o menos, ¿qué horquillas o qué niveles vigilarías? Pues dependiendo efectivamente de cómo sea esa recuperación y si se va alcanzando la inmunidad de rebaño y si se van abriendo las fronteras a los viajes, ¿no?, y se activa el sector turístico, pues es de esperar que suba algo más. Podríamos hablar de la banda de los 65, 75 dólares. No creo que se vaya a disparar mucho más, porque es que tampoco interesa que se dispare mucho más. Entre otras cosas porque generaría mayor tensión inflacionista, algo que ahora mismo están todos los gobiernos pendientes, pues básicamente por la cantidad de dinero helicóptero que se está soltando sobre la gran economía, ¿no? Y no interesa que haya fuertes incrementos de la inflación, porque eso ralentizaría muchísimo la recuperación. Pues Juan Carlos Higueras, muchísimas gracias por acompañarme este ratito y por acercarnos a este análisis de, bueno, pues un mercado muy interesante donde también, bueno, pues pasan cosas en las que tenemos que fijarnos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues así